Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión muy tranquilita de nuevo la que hemos tenido en Europa, mientras vemos cómo en Estados Unidos se mantiene bastante firme esa tendencia alcista. Ya lo comentamos ayer, parece que Estados Unidos está más fuerte que Europa. Europa parece que se encuentra en un movimiento prácticamente lateral, mientras que en Estados Unidos sesión a sesión continúa revalorizándose poco a poco. Así que bueno, parece que ni con la presentación de los resultados hay una volatilidad excesiva en el mercado. Así que bueno, también sí que es verdad que suele ser la tónica. La semana antes a esa decisión de los tipos de interés, pues el mercado está bastante tranquilo porque no se atreve ni a entrar a salir del mercado por lo que pueda pasar. Así que bueno, tendremos que seguir esperando. Hoy vamos a analizar tres acciones que yo os adelanto que son muy interesantes. Así que venga, vamos con ellas. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Inditex, IAG y Grifols. Vamos a comenzar por Índices, y lo primero que quiero resaltar en el gráfico es una divergencia que ya comentábamos en anteriores análisis técnicos que nos indicaban que si veíamos una corrección, mucho cuidado porque podríamos empezar a corregir con más fuerza. Y también lo segundo que quiero señalar es la sesión de hoy y de ayer, en la que hemos visto dos caídas. La sesión de ayer, una caída un poco más tímida que la de hoy, del 0,68%, y la caída de hoy del 2%, con el volumen al alza en las dos sesiones. Esto no es del todo buena señal, porque si tenemos en cuenta que tenemos esa divergencia y que está entrando bastante volumen con la oferta, nos puede hacer pensar que quizás se tome un descanso bastante importante, y de momento lo vamos a llamar descanso. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista es clarísima y mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones se podría mantener esa tendencia. Pero sí que es verdad que si volvemos hasta ella, fijaros cómo podríamos volver hasta la base de ese gap que dejó abierto en junio, y si llega hasta esta zona nos quedaría la duda de si se va a cerrar el gap. Si se va a cerrar el gap, pues bastante cuidado porque se mantendría por debajo de la media móvil de 70 sesiones y luego tendríamos que volver a ver una vuelta bastante fuerte con bastante volumen para salir de dudas y no pensar que la va a consolidar como resistencia y comenzar una nueva tendencia bajista. Además, quiero que veamos en el gráfico semanal también una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Y ahora ya estaríamos hablando, cuidado, de un gráfico semanal, es decir, no de un gráfico diario. En este momento sí que es verdad que si esa divergencia va cogiendo fuerza y continuamos corrigiendo las siguientes semanas, podría anticipar el final de toda la tendencia alcista en el gráfico. ¿Dónde cogería más fuerza? Pues yo creo que igual que en el gráfico diario, si llega a perder la media móvil de 70 sesiones, porque si pierde esta zona, nos podríamos ir hasta la zona de los 31 euros. En esa zona, quizás si la caída se va ralentizando poquito a poco, nos podríamos encontrar con la media móvil de 200 sesiones y podría ser la última bala en la tendencia alcista. Vamos a ver el gráfico semanal. Si nos vamos hasta la zona de los 31 euros, fijaros que tenemos una zona muy importante de resistencia, ahora mismo de soporte. Anteriormente era resistencia, ahora sería de soporte. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que a lo mejor en el gráfico semanal le podríamos dar una amplitud un poquito más grande en la caída, gracias a que tenemos esa zona de los 31 euros, pero en el gráfico diario la verdad que se complicaría bastante. Por lo tanto, ¿cómo debemos analizar esta situación? Pues debemos pensar que si se confirma la caída en el gráfico diario y vemos cómo se mantiene de momento sobre la media móvil de 70 sesiones, no deberíamos preocuparnos demasiado. Pero si vemos que pierde la media 70 sesiones, es decir, nos vamos hasta la zona de los 31 euros y luego en el rebote consigue superarla de nuevo, no nos deberíamos preocupar demasiado. Esta divergencia nos ha anticipado una corrección bastante importante, pero en el gráfico semanal mantendríamos la tendencia alcista y podríamos ser alcistas en el medio y largo plazo. Pero si por el contrario vemos que este rebote al llegar a la zona de los 31 euros, siempre que lleguemos hasta esa zona, no consigue de nuevo superar la media móvil de 70 sesiones, sería mala señal y esa divergencia en el gráfico semanal cogería bastante más fuerza. Por lo tanto, pues bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Es una corrección como es normal después de una tendencia alcista muy amplia, muy fuerte durante muchas semanas, incluso meses de subidas importantes. Pues no es para nada de extrañar que acabemos viendo una corrección de a lo mejor un 10% en su cotización, incluso un poquito más. Vamos a continuar con IAG, que ya estábamos viendo cómo le estaba costando muchísimo superar esa zona de los 1,95, pero es que ya estamos empezando a ver señales claras de debilidad en su cotización. ¿Por qué? Porque comentábamos que la clave era no perder la media móvil de 70 sesiones para, aunque viésemos una corrección,
seguir poniendo ese objetivo en la zona de los 2 euros. ¿Y qué está pasando en las últimas sesiones? Hemos visto muchísimo volumen, pero muchísimo con las últimas caídas. Y de hecho hemos visto cómo ha perdido la media 70 sesiones. Y de hecho llevamos ya varias sesiones en las que la cotización parece que dentro de la sesión intenta superar esa media móvil de 70 sesiones, no lo consigue y al final de la sesión volvemos a corregir, al igual que ha pasado en la sesión de hoy. Aunque hayamos visto una subida del 1%, pues fijaros que ha sido uno de los volúmenes más bajos de las últimas sesiones. Por lo tanto, pues no podemos ser bastante optimistas ahora mismo, y si vemos que se acaba despegando de la zona actual, nos podríamos acabar yendo hasta la siguiente zona de soporte, los 1,73. Además, fijaros como la banda de Bollinger inferior se va abriendo, eso que permite a la cotización mantener ese margen en la caída y poder seguir cayendo sin salirnos de las bandas de Bollinger, es decir, mantener esa tendencia bajista en el corto plazo. La tendencia, podríamos decir, en el largo plazo, que podría haber comenzado en septiembre de 2022, ¿cuándo la pondría en riesgo? Pues si pierde esa media móvil de 200 sesiones, que se va a encontrar con ella seguramente en la zona de los 1,73, 1,75 aproximadamente. Si pierde esta zona y no consigue de nuevo recuperarla de forma rápida, mucho cuidado, porque nos anticiparía que hemos llegado al final de toda la subida que venimos viendo desde septiembre y podríamos empezar a caer con bastante fuerza. Este tipo de acciones, que principalmente se ven afectadas por el sector turístico, en verano suele ser una época en la que se decantan en una tendencia o en otra. ¿Por qué? Porque podemos ver si el mercado turístico ha actuado bien en el verano, hemos visto cómo las reservas hoteleras han subido, hemos visto cómo la gente ha consumido, ha cogido vuelos. Entonces, cuando ya vienen los resultados de ese verano, se resumen de lo que ha pasado en verano, pues estas empresas empiezan a tomar una directriz, ya sea al alza o a la baja, pensando que quizás se puede mantener ese optimismo o ese negativismo en el mercado. Y vamos a continuar con la última de las acciones, que es Grifols, que la verdad que nos está sorprendiendo la fortísima subida que venimos viendo desde el mes de marzo. Fijaros cómo primero superó la media 70, se fue hasta la de 200, consolidó la 70 y superó la de 200 sesiones, donde poníamos el objetivo en el último análisis técnico, la zona de los 13 euros, una zona importante, un objetivo, una zona que podría actuar como resistencia porque anteriormente había actuado como soporte en el gráfico, fijaros. Y hoy ha sido una zona que ha superado, además, con el volumen al alza. Y el cierre, la verdad que la sesión ha sido bastante positivo, no ha cerrado totalmente en máximos, pero ha estado muy cerquita, por encima de esta zona donde pondríamos el objetivo y donde podríamos poner el objetivo al final de toda la subida, en el gap que dejó abierto los 14,20 en el mes de febrero. Veremos a ver en esta zona, porque aquí es donde estará la clave. Si vemos que lo supera y se mantiene al alza, es cuando quizás podemos empezar a hablar de un giro en la tendencia, ya olvidarnos de las caídas. Fijaros que veníamos viendo durante los últimos años, fijaros la cotización de Grifols, vamos a hablar ya del final de esa caída y empezar a pensar una tendencia alcista en el medio largo plazo. De momento, pues vamos a ver, lo normal ahora mismo es que se acabe tomando un descansito antes o después, porque nos encontramos en zona clarísima de sobrecompra. No estaría mal irnos hasta la zona del gap, corregir desde esta zona, volver hasta la zona de los 13 euros, consolidarla como soporte y volver a repuntar de nuevo en el gráfico para superar esa zona. El problema, pues que va a ser una zona que va a necesitar muchísimo volumen para mantenerse al alza, y si no consigue hacerlo, pues al final podría acabar cayendo y poner fin a ese impulso que hemos visto durante los últimos meses para posteriormente continuar con la tendencia bajista. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Vamos a ver si el mercado continúa como estamos viendo en las últimas sesiones, que la verdad que está bastante tranquilito y no nos sorprende, y empezamos a ver un movimiento más brusco antes de la semana que viene, que es cuando viene esa decisión de los tipos de interés. Y nada, como siempre os recuerdo que lo que me gusta de este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves iremos a por el último vídeo de los análisis diarios de la semana, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.